Nos encontramos en la clase número 7 de nuestro curso de Teología del Antiguo y Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a ver la etapa que comprende entre la etapa patriarcal. Primero partimos de aseverar y asegurar sobre la historicidad de los patriarcas. No vamos a andar mucho en los detalles, pero bueno, vamos a ver algunos de ellos. Y por último veremos el contenido de la etapa patriarcal. Por un lado encontramos en esta historicidad de los patriarcas, encontramos nosotros que el patriarca Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob existieron realmente. Algunos han querido ver en el patriarca Isaac una figura mitológica o mítica que no está del todo cierta y que de alguna manera está un poco endeble o borrosa. Sin embargo, a pesar de que muchos autores no quieran verlo, en Isaac encontramos una personalidad sí un poco diluida, pero no quiere decir que no haya elementos históricos que nos ayuden a entender que él sí existió. De Abraham y de Jacob no se encuentra esa duda, puesto que en el reino del sur se acentuará muchísimo la persona de Abraham como el patriarca de origen frontal, es decir, del cual brotan todas las demás naciones. Y en el norte se concentrarán mucho en la persona de Jacob. Sin embargo, este es el motivo por el cual el patriarca Isaac queda como en esa duda. Sin embargo, como les decía, en las distintas estelas que se han encontrado, que es una estela, bueno, es un monumento de roca, una roca que está labrada, que tiene algunos elementos importantes y algunas inscripciones, han dejado al descubierto la persona de Isaac, y hablando pues en este sentido como el hijo de como el hijo de Abraham y como el padre de Jacob. Entonces, de alguna manera eso nos permite identificar que sí existe el personaje a través de los extrabíblicos, a través de la arqueología, aunque no haya sido del todo muy investigado o muy visto. Tenemos pues nosotros que Abraham, siendo un personaje importante, cada uno de estos tres tienen su carácter histórico, todos han sido pues estudiados por medio de la arqueología bíblica y han determinado que existieron realmente. Sin embargo, el hecho de que hayan sido sus relatos en el libro del Génesis revestidos con una gran cantidad de elementos teológicos y mitológicos es lo que ha permitido que se dude de la verdadera existencia de estos. Así tenemos a Abraham, un arameo de Ur de Caldea, que recibe de parte de Dios esta encomienda, que le habla y que le revela que salga de su patria y de su parentela para que se dirija hacia la tierra que él le va a mostrar. Para Abraham no es difícil, estamos acostumbrados nosotros a ver a Abraham como el padre de la fe, como aquel que nunca dudó de Yahvé, como aquel que nunca dudó de Dios y que siempre se mantuvo incólume en su fe. Sin embargo, la fe de Abraham sería absurdo pensar que desde el principio fue identificada o fue de alguna manera inamovible en el Dios como lo conocemos ahora. ¿Por qué? Porque en principio de cuentas, Dios como lo conocemos ahora no se había revelado todavía. Apenas si se le había parecido a Abraham, apenas si había tenido algún encuentro con él. Sin embargo, no había llegado todavía a ese punto. La fe de Abraham entonces va madurando, va tomando forma. Dios va sacando a Abraham de su obscuridad para irle mostrando que así como él hace las cosas, no está del todo ni bien ni sano. Por lo tanto, tendrá que ir desarrollando esa conciencia clara de quién es el Dios que le habla y qué es lo que le está pidiendo. Esta experiencia de Abraham nos abre a nosotros la posibilidad de entender que tenemos esperanza de conversión, pues Dios no es que llegue a rajatabla a acabar con nosotros, sino que nos va llevando en ese proceso pedagógico en el que vamos saliendo de la oscuridad a la luz. Y así a Abraham, un personaje que no se le hace extraño que un Dios le hable, puesto que él vive en un pueblo en donde cada quien tiene su propio Dios personal, su propio Dios familiar, y él les revela cosas. Ahora lo lleva al desierto, le muestra a través de visiones, a través de sueños, la realidad y la promesa que va a cumplirle en su estirpe. Abraham cree que por medio de la costumbre cananea de la extensión de la esclava, entonces su mujer va a poder tener hijos, y así es como tiene a su primogénito,
a Ismael. Sin embargo, Dios le recuerda que las cosas no se hacen como él cree, sino que se hacen como Dios las tiene previstas. Y entonces viene esta otra parte de ayudar o de fomentar. Ok, tenemos yo te he dado la promesa de que vas a tener un hijo de tu propia carne. Y de hecho así sucede. Y entonces en ese proceso Abraham entiende que hay maneras nuevas y distintas de hacer las cosas. Cuando le pide Dios que sacrifique a su hijo, a Abraham no le hace ruido, porque Abraham reconoce que sus dioses, los Baales, les piden sacrificios humanos. Para él no le brinca. Por eso, aunque le entristece, va preparando para poder hacer ese sacrificio. Sin embargo, Yahvé Dios le detiene la mano y entonces al levantar la mirada y ver el carnero, surge algo que se conoce como el sacrificio vicario, es decir, hacer un sacrificio en rescate de lo que después derivará en el libro de Levítico como en la ley del rescate. Todo primogénito debe ser entregado al Señor, todo primogénito, toda primicia del campo, de los animales, debe ser entregada a Yahvé Dios y debe ser quemada en holocausto. Pero como no podemos quemar a los humanos, porque son las primicias, hemos de buscar un sacrificio vicario, es decir, un animal que sustituya, por decirlo así, en sacrificio, el sacrificio del primogénito y pueda ser entregado a Yahvé para que todo esté en sana paz con él, haciendo pues este pacto o esta unión interesante, ¿no? Entre el pueblo de Dios. Digo, vamos en pañales. A nosotros nos sonaría ahorita absurdo, sin embargo para ellos era lo más común, ¿no? Cómo ir saliendo de este simplemente matar personas, de este simplemente ofrecer sacrificios humanos, a transformarlo ahora en sacrificios animales y después a ya no ser necesarios los sacrificios de animales. Es una cuestión pedagógica en la que Dios los va sacando de la oscuridad de su conciencia hasta llegar a la realidad plena que les quiere mostrar. Y encontramos esta parte. ¿Por qué podemos, la cuestión de la división del reino? Aunque te estamos hablando aquí de un aspecto anacrónico, porque la división del reino se dará hasta después de la muerte de Salomón, esa es la razón por la cual nosotros podemos encontrar la historicidad de los patriarcas. En el sur, todos los pertenecientes a Jerusalén se ufanan de tener por padre a Abraham, pero nunca mencionan a Jacob, muy pocas veces, ni a Israel. Aunque ellos reconocen que son el pueblo de Israel, aún así se ufanan por tener por padre a Abraham, mientras que en el norte, específicamente en su capital, Samaria, en donde están los samaritanos, valga la redundancia, encontramos nosotros que la importancia no la tiene Abraham, pues ellos se hacen, es decir, se sujetan, el verbo asirse, se hacen, se sujetan a la figura de Jacob. Nuestro padre Jacob nos dio este pozo, dice la samaritana, y es profundo, en el cual han bebido nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos y toda la gente antes de nosotros, y también nuestros ganados. Es decir, que ellos en el pozo representan como esa herencia recibida de parte de Jacob en el norte. Pero por esa razón es que queda entre medio de dos personajes importantes la figura de Isaac, el que va a representar de alguna manera la relacionalidad, el amor y la manera distinta de Dios de hacer las cosas. Y así tenemos en cada patriarca una experiencia teológica. En Abraham, que vimos solamente hasta el sacrificio, pero que seguirá evolucionando hasta tener una plena confianza en Dios, encontramos la fe. En Abraham vemos cómo se da una transformación de mente, digamos, ya en palabras de San Pablo, una metanoia, una transformación de la mente y del corazón. Entonces podemos decir, si pudiéramos identificar con una palabra o con una frase teológica a Abraham, podríamos decir transformación y fe. Si encontramos nosotros una frase o una palabra para identificar a Isaac, podemos encontrar que en Isaac se manifiesta toda la relación, el amor, las nuevas maneras de entrar en diálogo con los demás. Y por último, en la etapa de, Jacob, en el personaje de Jacob, encontramos nosotros la proliferación, la generación, la extensión y el cumplimiento de la promesa de ser padre de todas las naciones. Entonces encontramos estos tres elementos teológicos en los que revisten cada una de las acciones que realizan estos patriarcas. Bien, ¿qué contenido podemos encontrar en esta época patriarcal? Bueno, pongo ahí tres elementos. El elemento de la elección. Es Dios quien elige
a un personaje, a una familia en particular, a un sujeto, el cual va transformando y le va ayudando de manera pedagógica para explotar la mejor parte de él y así entonces tenerle todos los elementos necesarios. Primero elige, después delega, es decir, le encomienda ciertas acciones que él debe realizar. Y entonces esta persona en ese escuchar pasivo, ahora viene la respuesta exigida. Él tiene que dar respuesta a esa elección que Dios ha hecho por él. Y entonces ahí es donde se concretiza la misión, cuando el hombre ya la pone por operación. Entonces Dios nos elige para algo, no nada más es, me eligió y a ver para qué me elige. No, te elige para esto. Dios se presenta a ellos y Abraham, yo me revelo a ti para hacerte padre de las naciones. Isaac, yo me revelo ante ti para que tú seas quien pueda unificar, para quien pueda mostrarle a mi pueblo cómo amar. Jacob, yo te elijo a ti para que en ti se concretice esa pluralidad, ese crecimiento, esa grandeza que se puede llegar a dar en mi pueblo. Tú serás el padre de mi pueblo, ¿no? El que va a dar ese plus, ¿no? Entonces lo elige y delega. Y al momento en el que el ser humano, el quien recibe esta delegación de parte de Dios, toma la decisión. Sí, Señor, adelante. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Hágase en mí según tu palabra, etcétera, etcétera. O sea, vamos viendo cómo se mueve la voluntad del hombre que recibe precisamente esa elección de parte de Dios. Y entonces, ahora sí, Señor, ya que tú me pediste esto y yo he aceptado, ahora voy a ponerlo por práctica. Eso es lo que llamamos misión. La práctica de aquello que hemos recibido como delegación de parte de Yahvé Dios. Y esto nos lleva, así como los patriarcas en el Antiguo Testamento se vuelven el fundamento, la raíz y el origen frontal, encontramos también nosotros que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar un personaje muy importante que se vuelve, guardadas las debidas circunstancias, como una especie de patriarca, que es precisamente San Pablo. Pablo, así como los patriarcas están a la base, al origen y también al mismo tiempo en el cimiento del pueblo de Israel, Pablo se va a encontrar también a la simiente del Nuevo Testamento. Pero ¿quién es Pablo? Vamos viendo algunos de sus generales. San Pablo es un judío de la diáspora, es decir, son de los judíos que se encontraban en las comunidades alejadas de Jerusalén, más apegados a la cultura helénica, es decir, griega. Nace cerca del año 5 después de Cristo. Tiene una formación farisea. Recordemos que él se ha formado a los pies de Gamaliel, un personaje fariseo muy importante y notorio en la comunidad de Jerusalén. Y entonces él tiene formación farisea. Proviene de una cultura griega, porque él, al haber sido criado en la diáspora, su formación cultural es griega en todo sentido. Por eso es que puede utilizar las diferentes actividades y actitudes y paralelismos con los elementos helénicos. Es fundador de iglesias, porque Pablo, ya una vez converso, se convierte en el fundador de las distintas iglesias de corte casi helénico. Su epistolario, generalmente, digamos así, está compuesto de las siguientes cartas. Primero, las primeras cartas que él escribe son primera y segunda de Tesalonicenses, las llamadas así grandes cartas, que son Romanos, primera y segunda de Corintios y Gálatas, las cartas así llamadas de la cautividad, ya que Pablo estuvo preso, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, y las pastorales, que son la primera y segunda de Timoteo y Tito. Esta división de cartas que nos ayuda a entender que Pablo es un personaje bastante prolífico, por lo tanto, su formación como hebreo, su formación también como ciudadano de una provincia y de algunas ciudades con ocupación romana y con cultura helénica. Por lo tanto, Saulo, que nace en Tarso de Cilicia,
lo que actualmente es Turquía, él se desarrolla en esa cultura, decíamos, una cultura helénica. Por lo tanto, es un personaje que habla o que conoce al menos el griego koiné, que conoce el latín, porque su padre es armador de tiendas, teñidor de tiendas, igual que él, oficio que irá aprendiendo de su padre. Y Pablo tendrá toda la experiencia, pues, digamos, de el Imperio Romano, la experiencia de los griegos, los helénicos, tendrá la experiencia también de los hebreos de Jerusalén y de la formación farisaica, y tendrá también después pues ya la apertura hacia el cristianismo o hacia la experiencia de Jesús. Entonces estamos hablando de que al elegir Dios a Pablo, al elegir Jesús mismo a Pablo, le está dando el estamento de un cosmopolita, está tomándolo a él como un elemento muy importante para hacer presente justo toda la experiencia de vida de un personaje bastante culto, bastante conocedor, bastante crecido, bastante sobrado, digámoslo así, de diversos elementos, para difundir su mensaje de salvación a todas estas comunidades. Probablemente, echando a volar la imaginación, si Dios hubiese mandado a un Pedro, que de hecho lo manda pues, pero hubiera mandado a un Pedro, a un Santiago, a un Juan, tal vez a un Felipe, a un Bartolomé, sin demeritar la labor de los apóstoles y sin demeritar la acción del Espíritu Santo, hubiese sido un tanto complicado, humanamente hablando, poderlo entender o poderlos entender o poderlos comprender. Sin embargo, al elegir un personaje como Pablo, más imbuido en la cultura, más imbuido en el lenguaje, más imbuido en cada una de las experiencias de vida de estos sujetos, los oyentes pueden disponerse más y mejor para desarrollarse, para acercarse y para comprender más el cristianismo que está apenas naciendo. Entonces, en este sentido fue, digámoslo así, como una jugada de ajedrez de parte de Dios, así lo hemos querido ver y así lo ve nuestro autor, que de esta manera le permite a todos los oyentes de Pablo profundizar en su fe y alcanzar precisamente ese elemento de la conversión verdadera. Sin más por el momento, me despido de ustedes agradeciendo su atención. Nos vemos en la próxima.